Aquí se mueve el poder de Dios, así que iglesia, estamos todos invitados. Todo aquel que pueda venir, evidentemente, aquí se les estará esperando. Amén. Y sobre todo que somos los testigos de aquello que el Señor hace a través del poder de la oración. Amén. Un segundo anuncio. ¿Cuántas mujeres hay en este lugar? Gloria a Dios. Dios es bueno y seguro que cada mujer que está en este lugar tiene una amiga que aún no conoce del Señor, no ha venido nunca a la iglesia. Es una buena oportunidad para invitarla este viernes 21 de febrero aquí en la iglesia a las 7:30. Tenemos culto de mujeres. No veo tan contenta a la iglesia. Culto de mujeres. Hay un mover poderoso. Los hombres generalmente cuando las mujeres se reúnen, los hombres tiemblan. Pero cuando la mujer se une a alabar al Señor, ahí el que tiembla es otro. Así que usted venga, tráigase una amiga, tráigase a su vecina, tráigase a quien pueda. ¿Sí? Y que el Señor se va a estar moviendo. Sabemos que tenemos una invitada especial que viene y nos comparte este día, Marta Vega, ¿verdad? Durán, perdón. Así que el Señor sabemos que va a usar grandemente a esta mujer. Estemos orando en nuestros hogares por ella para que el Señor la use y saque a relucir eso que sigue escondido en nosotros y que nos liberte el Señor del todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar paso a la palabra del Señor. Hoy nos comparte Tania Meléndez, que el Señor sea usando su vida. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy bien. ¿Están contentos? Se ve. Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos 15. Romanos 15, versículo 13. Si audiovisual me ayuda. Romanos 15, versículo 13 y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leerlos todos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, nuestros oídos, nuestros corazones están atentos a ella, Padre. Señor, que mientras que yo predique tu palabra, Señor, nuestra mente sea renovada, nuestros corazones sean transformados, Padre. Señor, estamos atentos a lo que tú vas a hacer el día de hoy. Señor, edifícanos, fortalécenos, consuélanos, Padre. Que cuando salgamos de aquí, Padre, salgamos con una palabra rema, Padre, y que podamos actuar en esa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Es un privilegio. Es una bendición, pero también una responsabilidad traer la palabra, sembrarla en sus corazones. Diga, mi corazón es buena tierra. Mi corazón es buena tierra. Amén, gloria al Señor. Es una responsabilidad y bueno, sabemos que Dios es el que va delante de nosotros. Bueno, tenemos 2 semanas hablando de las señales que Jesús hizo de acuerdo al libro de Juan. Y hoy me toca hablar de la señal, de la tercera señal, la sanidad del paralítico de Betesda. Ya hemos visto la conversión del agua en vino, hemos visto la semana pasada, el pastor Dani habló sobre la sanidad del hijo del noble. Y bueno, estos milagros no son milagros cualquiera, son señales de lo que más adelante iba a acontecer, son señales de lo que iba a pasar más adelante, era aviso. Y no era porque Jesús quería hacerse sentir o porque Jesús quería que vieran el poder que tenía o porque quería que vieran que era el Hijo de Dios, sino que todo lo que hacía era con un plan, con un propósito y era de confirmar un mensaje de parte de Dios
para la humanidad. Todo era enfocado, todo era dirigido hacia ese momento crucial que fue la cruz del Calvario. Fue la cruz en el momento que nuestra vida empezó. Fue un antes y un después, y por eso hoy estamos agradecidos por esa cruz. Denle un aplauso al Señor por la cruz del Señor Jesucristo, aleluya, por ese sacrificio que Él tuvo con nosotros, hacia nosotros. Después que Él estuvo en Galilea, dice que Él subió a Jerusalén. En Jerusalén había una fiesta, estaban de celebración. Y dice que cuando Él subió, todavía Él no tenía tanta fama. Dice que Él todavía se podía mezclar en la multitud y no tenía miradas, no hacía el efecto que después hizo. Pero dice que desde ese momento, cuando Él sanó al paralítico de Betesda, ya su fama cambió. Ya los fariseos quedaron como inquietantes. Ya los fariseos no lo vieron lo vieron con otros ojos. Dice que ellos se molestaron porque el Señor Jesús había sanado a una persona el día de reposo. Y esa era una de las razones por las que el Señor Jesús se molestaba con los fariseos. Los fariseos eran muy religiosos y el Señor Jesús le inquietaba, se molestaba. ¿Por qué? Porque los fariseos querían cumplir la ley antes que las necesidades básicas, antes de sanar a un enfermo, antes de darle comida a alguien. Ellos preferían 1000 veces cumplir la ley. Y para entrar en detalle y transportarnos a ese momento, vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice, a ver si buscamos Juan capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo. Este pasaje que muchos hemos leído, muchos hemos escuchado, dice que había una fiesta en Jerusalén y Jesús subió a esa fiesta, pero Él no se enfocó en la fiesta. Él se enfocó en la necesidad, Él se enfocó en el rechazo, Él se enfocó en esas personas que necesitaban. Él se fue a un lugar dice que había una multitud de enfermos. Esa es una de las cosas que caracterizaba al maestro. Él llegaba donde estaba el rechazo, donde estaba el necesitado, donde estaba el enfermo. Él mismo decía: yo no vine por justo, sino por pecadores. Yo no vine por el que estaba sano, sino por el que estaba enfermo. Y dice que cuando él llega a este lugar, allí en Jerusalén, había una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, y dice que esa multitud estaban esperando que un ángel moviera el estanque. Estaban esperando que ese ángel moviera para que el primero en llegar al estanque fuera sano. Y cuando Jesús llegó a Jerusalén, allí a ese estanque, y vio al paralítico que también estaba esperando una sanidad, pero por sus propios medios no podía. Por sus propios medios él no podía llegar al estanque. Su esperanza estaba en ese
estanque. Entonces llega Jesús a escena, llega Jesús, el maestro, a desafiar la mente del hombre, a desafiar la mente de los fariseos y los sana. Dice que llega, le dije, levántate, toma tu lecho y anda. Los fariseos se enojaron, los fariseos no entendían cómo era posible un pleno día de reposo. Los fariseos, es más, se enojaron porque el hombre agarró su lecho en pleno día de reposo. Ellos no le importaban si el paralítico había sido sano, ellos le importaba era que era un día de reposo y no podía subir, no podías tener el lecho encima. Entonces, eso debió ser algo como un momento como crucial, algo sobrenatural. ¿Cómo era posible que solamente en ese momento solamente la sanidad venía de ese estanque? Y viene un hombre a sanar. Eso debió ser algo estruendoso en Jerusalén. Entonces, cuando él llega y dice que le dice, levántate, toma tu lecho y anda, me imagino ese montón de enfermos atentos a lo que había pasado. Dicen los teólogos que este estanque no era que lo movía un ángel. Dice que la versión original no decía que era ángel del Señor. Es más, algunas versiones, algunas traducciones, no se traduce este pasaje, porque decía que podía ser un ángel del Señor o un ángel. Sabemos que hay ángel de luz, hay ángel de oscuridad. Y también decían que era un lugar en donde este estanque tenía propiedades medicinales debido al depósito de minerales de agua. Entonces, no se sabía a ciencia cierta si era un ángel del Señor, un ángel de oscuridad, no se sabía si eran las propiedades medicinales que movían el estanque. Recordar que los judíos estaban influenciados por la cultura griega. Y la cultura griega, ellos eran muy estudiosos, muy filósofos. Ellos, para que me entiendan, siempre buscaban la última pata al gato, siempre buscaban el porqué de las cosas, eran muy místicos, eran muy supersticiosos, pero independientemente de dónde venía la sanidad, independientemente si era un ángel o el movimiento de algo, ellos estaban esperando sanidad de ese estanque. Este estanque está cargado de historia. Dice que este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Esta misma puerta se menciona en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Esta puerta fue la primera puerta construida cuando fueron levantados los muros de Jerusalén. Dice que esta puerta no tenía cerrojos, no tenía cerradura, o sea que si fue la primera puerta en construirse, debía ser una puerta especial, ¿verdad? Y también dice que por esa puerta entraban las ovejas destinadas al sacrificio del templo. Juan menciona este detalle no por casualidad, porque la puerta de las ovejas estaba vinculada al sacrificio del templo, que era una sombra del sacrificio del Señor Jesucristo. En Juan, Jesús es llamado el Cordero de Dios inmolado en la cruz. Y también es llamado la puerta de las ovejas. No es casualidad. Era una señal que el verdadero sacrificio que trae sanidad y restauración era Jesucristo. La única salida era Jesucristo. La única fuente, la única agua era Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no era por Él. Así que hoy le damos gracias al Señor por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque nos dio una esperanza, una verdadera esperanza. Y aquí vemos un ejemplo de misericordia, un ejemplo de gracia. Este hombre estaba en una situación precaria, este hombre estaba en una situación dolorosa, de tristeza, una situación en donde él veía sanidad solamente en otros, en él no la veía porque no podía llegar al estanque, estaba esperando una sanidad pero condicional, solamente uno podía ser sano.
uno solamente podía ser sano y sin hacer nada. Jesús llega sin condiciones. Jesús llega siendo la puerta de las ovejas, sin cerrojos. No hizo nada. Dice que este paralítico no conocía al maestro, no conocía a Jesús. Él llega, le busca, le sana. Y Jesús no busca al enfermo por algo, sino para él manifestarse en su vida. Él no nos busca porque somos los mejores o porque somos los peores. Él no nos busca porque llamamos la atención. Él no nos busca porque somos llamativos. O no nos busca por nada, sino porque nos busca porque nos amó primero, porque su amor es eterno, su gracia es infinita, porque su gracia ha sido derramada por medio en la cruz, en el Calvario. Así que si usted siente que Él no lo ama, porque muchas veces queremos hacer de todo para que Él nos ama, para que Él nos ame. Ya Él nos amó. Ya no tenemos necesidad de hacer nada. Ya Él nos amó. Hagamos lo que hagamos. No podemos decir que Él no nos ama. Es como un padre. Por más que se porte el hijo mal, nosotros lo seguimos amando igual Él. Aunque nosotros nos portemos mal, el amor de Dios permanece para siempre. Su gracia, su poder permanece para siempre en nosotros. En Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: así que no depende del quien quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no depende de quien quiere ni que él corre, sino del que tiene él misericordia. Gloria al Señor. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracias. Por gracia somos salvos, por gracia somos sanos, por gracia somos reestructurados, por gracia somos renovados, por gracia, solamente por gracia. Y a pesar que pasaban milagros en este estanque, este estanque tenía como una atmósfera un poco turbia, un poco sombria. Este estanque era llamado era llamado Betesda, que es en hebreo significa casa de misericordia. Y tenía sentido porque sucedían milagros, había esperanza, una esperanza momentánea, pero había esperanza. Pero yo no sé usted, pero yo veo este significado como un poco contradictorio. Por un lado sucedían milagros, había esperanza, pero por otro lado la dura realidad de una enfermedad, la dura realidad de sufrimiento. Y era una misericordia condicional, era una misericordia momentánea, era de vez en cuando alguien tenía suerte y era sanado. Dice Proverbios 13:12, en la esperanza que demora es tormento al corazón. La sanidad, la esperanza que venía de allí, había tormento. ¿Por qué? Porque yo me imagino esa desesperación de toda esa multitud de enfermos buscando la oportunidad de ser sano. Yo visualizo ese momento. Visualizo multitud, son muchos, cojos, ciegos, paralíticos. Imagínense, yo me transporté a la toma de autobuses, no aquí, porque aquí hay un orden. Usted hace una fila, usted sube al autobús por turno, pero cuando usted se traslada a Latinoamérica, nos reímos, ¿verdad? Mi palabra favorita es, se forma un arroz con mango. Porque usted viene el autobús y hay lugares que no hay autobuses, hay lugares que están escasos y si hay huelga más todavía. Entonces usted viene y todo el mundo ve el autobús y claro, es una multitud que está esperando el autobús. Y comienza la patada, el puñete, el jaleo, te agarran de los pelos. Usted ni se entera cuando usted está arriba del autobús. Porque
hay mucha gente para un solo autobús. Entonces yo me transporté a ese momento y yo digo, tenía que ser igual. Porque había una multitud de enfermos para una sola vez ser sano. Yo me imagino el cojo tratando de caminar, se cae. El ciego porque no veía, se caía igual. Tiraba, empujaban, el paralítico, todo el mundo por encima de los paralíticos. Eso era un desorden. Eso era un desorden. Por un lado la vida, la esperanza, y por el otro lado la desesperación, el desconsuelo, lo sucio, el mal olor. Y digo sucio, mal olor porque era un estanque. En este estanque se lavaban los animales que iban a ser sacrificados en el templo. Era un estanque, que usted ha visto un estanque, tiene hasta el color verde porque no fluye el agua, no corre el agua. Ellos tenían la esperanza de algo turbio, algo sucio. Ellos tenían la esperanza en algo que no era la verdadera esperanza, pero Jesús llega. Jesús llega dando esperanza. Jesús llega dando consuelo. Jesús llega restaurando. Jesús llega dando una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Que yo soy la fuente verdadera. Yo soy el agua que corre en tu interior. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Él es el que está dando un verdadero, en ese momento Él estaba dando un verdadero mensaje de parte de Dios, que ya no era necesidad de creer en mitos, ya no era necesidad de creer en supersticiones, no era necesidad de creer en un ángel. Él es el Dios de los ángeles. Gloria al Señor. Muchas veces nuestra esperanza está en un doctor. Muchas veces está la esperanza en un profeta que nos dé una palabra. Muchas veces está la esperanza en riquezas, en el negocio. Muchas veces la esperanza la tenemos en nuestra familia o porque yo me lo merezco. Muchas veces la esperanza está en nuestras capacidades. Él es el que nos ha dado las capacidades. Él es el que nos ha dado los talentos. Él es el que nos ha dado todo. La esperanza debe ser puesta en Jesús. La verdadera puerta, la verdadera esperanza. Esa puerta sin cerrojos, esa puerta sin cerraduras. Podemos entrar al trono confiadamente, sentarnos a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy, Padre. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en cosas que no vemos resultado. La solución está tan cerca de lo verdadero, que muchas veces la parálisis no nos deja ver, no nos deja visualizar lo que Jesús nos está brindando, lo que Jesús nos está diciendo. Dice que le preguntó: ¿quieres ser sano? Vaya pregunta, ¿no? Una pregunta un poco rara. Jesús no preguntaba al azar. Jesús, cuando preguntaba, era experto en hacer preguntas que revelaban lo que había en el corazón de las personas. Vemos la pregunta que le hizo a Pedro cuando lo negó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él estaba ministrando el corazón. Cuando Jesús preguntó, comienza a preguntar, ya estaba ministrando, ya estaba haciendo la obra transformadora en este paralítico, porque Él ya sabe nuestras carencias. Él ya sabe, ni siquiera hemos dicho nada, y ya sabe lo que nosotros necesitamos. Dice que le preguntó: ¿quieres ser sano? Él no contesta, él habla lo que había en su corazón. Señor, estoy frustrado, mira la indiferencia de las personas, no puedo entrar. Había rechazo, había dolor, había tristeza. Y lo bueno que Jesús no lo interrumpe, Jesús lo deja hablar. Y eso es lo bonito de Jesús, que deja que nosotros nos explayemos hablando con Él. Deja que nosotros le hablemos y le digamos todo lo que sentimos. Deja que nosotros le digamos nuestras carencias, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Él conoce todo de nosotros. Y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fue un diálogo transformador.
Él no le dijo un sermón de fe, no le dio un sermón, no le dijo qué pasa, por qué estás. No, Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando confiamos en su palabra, obedecemos, podemos caminar en su gloria, podemos caminar en victoria, podemos caminar en gracia, en misericordia. Dice que él se levantó, agarró su lecho y anduvo. ¿Por qué le dijo que agarrara su lecho? Agarra tu cama y llévatela. La cama es un memorial. Él le dijo, no te olvides de dónde yo te saqué. No te olvides de dónde yo te levanté. Nosotros debemos tener siempre un memorial, acordarnos de dónde Dios nos sacó, porque muchas veces se nos olvida. Muchas veces la transformación es tan tremenda que nosotros miramos para atrás y nos asombramos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero puede venir el orgullo, puede venir el egocentrismo, puede venir el mirar de hombros y no acordarnos de dónde Dios nos sacó. No acordarnos del pozo cenagoso donde estábamos. Jesús hoy nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo creo que todos queremos ser sanos. Hay parálisis físicas, hay parálisis emocionales, hay diferentes parálisis. Muchos milagros transformadores que Jesús hizo fue por parálisis. Y Él sabía que ellos no podían ir a Él, pero Él iba a ellos. Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo, queremos obedecer, pero hay algo que nos ata. Muchas veces queremos caminar recto, pero hay algo que nos distorsiona. Muchas veces queremos cumplir su palabra, pero hay algo, un yugo que no entendemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué me pasa esto? Porque hay una parálisis en X área de tu vida. Muchas veces no entendemos, no sabemos en qué área de nuestra vida está esa parálisis. Está el querer, está el deseo, pero el poder no está. Es como Pablo decía, mi mente y mi corazón quieren servirte, quieren buscarte, pero este cuerpo de muerte me lleva constantemente al pecado. Y él decía, miserable de mí, porque este cuerpo nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Hasta que Él venga y nos transforme, porque vamos a ser transformados. Denle un aplauso, Señor, que seremos transformados. Ya no tendremos este cuerpo de muerte. Gloria al Señor, aleluya. Seamos sinceros, hay parálisis que sabemos porque sabemos que no son buenas, pero estamos tan a gusto que abrazamos ese dolor, que abrazamos esa parálisis, que abrazamos ese sufrimiento. Y no nos damos cuenta que al frente está el maestro diciendo, ¿quieres ser sano? No nos damos cuenta que la solución está cerca de la verdadera puerta. No nos damos cuenta que Dios, que Jesús es la esperanza. Y estamos puesta la mirada en otras cosas que son pasajeras. Nuestra mirada está puesta en otras cosas que no es la esperanza genuina. Salmo 71:5, y vamos a terminar, pueden ponerse de pie. Dice la palabra, tú eres mi escondite y mi refugio, en tu palabra he puesto mi esperanza. Gloria al Señor. En tu palabra nosotros ponemos nuestra esperanza. Y quiero volver a leer Romanos 15. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en nuestras vidas.
Es el poder del Espíritu Santo que va a abundar esperanza en nuestras vidas. No es la fuerza de nosotros, es el Espíritu de Dios. Así que mientras la alabanza puede pasar, puede subir, cierra tus ojos allí donde estás y dale gracias al Señor por esta palabra que nos da un aliento de seguir adelante, nos da un aliento de esperanza. Nos da aliento, nos da esperanza, nos da consuelo. El Dios de la esperanza está aquí en este lugar. Quizás tú sientes de fallecer, quizás tú sientes que no hay esperanza como ese paralítico. Pero el Señor Jesús ha venido a este lugar y nos está diciendo, ¿quieres ser sano? Solamente Él quiere que tú digas, sí, quiero ser sano. En ciertas áreas de mi vida, Señor, quizás hay algo que no me deja avanzar. Quizás hay algo que no me deja ejecutar tu voluntad, Señor. Él quiere que nosotros seamos sinceros y que confesemos con nuestra boca. Confesemos con nuestra boca y que seamos humildes, diciéndole, Señor, no puedo, Padre. Tú me ayudas, necesito que tú me ayudes, Dios. Necesito que tú me ayudes, Dios, que tú me levantes de esta parálisis, ya sea emocional, ya sea espiritual. Habla con el Maestro, habla con Él y dile, ayúdame, Padre. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la cruz del Calvario, Señor. Porque allí tú nos diste esperanza, nos diste consuelo, nos diste solución, Señor. Y hoy te alabamos, hoy te adoramos, Señor. Eres digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Hoy levantamos tu nombre en alto. Nuestra esperanza no está en ritos, no está en mitos y supersticiones. Nuestra esperanza no está en los ángeles. Nuestra esperanza no está en nada, sino solamente en ti, Señor. Gracias por esa esperanza. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario, Señor, empezó nuestra esperanza, Dios. Una esperanza genuina, una esperanza viva, Señor. Una esperanza sobre esperanza, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias porque eres digno, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hará mella en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque no seremos oidores, sino hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.